es necesario comprender la necesidad de aprender a vivir. Las experiencias de la vida diaria son muy útiles. Desafortunadamente las gentes las repudian, las enjuician, las detestan, etc. Muchos se quejan de sí mismos y de los demás. Se asombra uno de ver cómo es que la gente subestima las experiencias. Nosotros debemos actuar a la inversa, tomar las experiencias para nuestra propia autorrealización. Ellas en sí mismas pueden ofrecernos material didáctico suficiente como para el desarrollo de la esencia, o en otras palabras, para el crecimiento anímico. Así pues, las experiencias resultan ciertamente magníficas en todo sentido. No es posible sacar material didáctico para el desarrollo de la conciencia de cualquier otro lugar que no sea de las experiencias. Por eso es que quienes las repudian o quienes protestan contra las dolorosas experiencias de la vida, obviamente se privan de lo mejor, se privan precisamente de la fuente viva que puede conducirnos al robustecimiento de la vida anímica. Cuando uno toma las experiencias como material didáctico para su autorrealización, descubre sus propios defectos psicológicos, porque es en relación con la humanidad, es en relación con nuestros familiares, es en relación con nuestros compañeros de trabajo, en la fábrica, en el campo, etc., donde nosotros, mediante las experiencias, logramos el autodescubrimiento. Obviamente, las experiencias son las que nos hacen aflorar nuestros propios errores en presencia de nuestros insultadores, por ejemplo. Aflora el yo de la ira. En presencia del vino, aflora el yo de la borrachera. En presencia de personas del otro sexo, si no estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, aflora la lujuria. Así pues, resultan útiles las experiencias para conocernos a sí mismos. Obviamente lo principal es no identificarnos con ningún acontecimiento, con ningún evento, con ninguna circunstancia. Necesitamos aprender a ver los distintos eventos y circunstancias sin identificarnos con los mismos. Necesitamos aprovechar cada experiencia, por dolorosa que sea, para el autodescubrimiento. Cuando uno se está observando a sí mismo, ve cuán útiles son las experiencias. Si nos retiráramos a una caverna solitaria sin habernos autodescubierto, sin habernos conocido a sí mismos, sin haber disuelto el ego, el resultado sería el más absoluto fracaso. En los Himalayas, muchos anacoretas vivieron en cavernas y hasta desarrollaron algunos siddhis, es decir, poderes, esos ermitaños, a base de rigurosas disciplinas esotéricas, consiguieron el samadhi y gozaron entonces con el mismo, penetrando en el alaya del universo y hasta perdiéndose por instantes en el supremo Parabrahatma. Lo que sucedió realmente fue, entrenados en las más diversas disciplinas de la mente, tales
cenobitas lograban desembotellar la esencia, la conciencia. Y esta, en ausencia del ego, pudo experimentar eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Embriagados pues con el soma del samadhi, se creyeron mahatmas. Nunca trabajaron sobre el ego, jamás se preocuparon por desintegrar los diversos agregados psíquicos, solo se especializaron en la yoga de la meditación. Ya desencarnados, como quiera que indubitablemente se habían hecho atletas de la ciencia del dhyani o meditación. La esencia momentáneamente pudo hasta penetrar en los templos, en los planetas del Cristo, flotar en el ambiente de tales planetas que son de naturaleza espiritual. Desafortunadamente, sin poder ingresar a las corporaciones de dichos mundos. Pasado el éxtasis, la esencia volvió otra vez al ego, al interior del mí mismo. Posteriormente regresaron, se reincorporaron. Y ahora son en el mundo occidental personas vulgares, comunes y corrientes. En tanto en el Oriente, en el Tíbet, se les sigue aún todavía venerando como a santos. Es necesario entender la necesidad de desintegrar el ego. No sería posible esto si no aprovecháramos las duras experiencias de la vida. Personas también que después de un trabajo y observación constante con los distintos eventos de la existencia se olvidan del trabajo. Entonces las experiencias vuelven a ser tomadas como antes. Cuando uno toma las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin, como un medio para el autodescubrimiento, como un medio para la autoobservación, puede saborearlas. El sabor del trabajo es algo maravilloso. Le da a uno una exquisitez inefable. Cuando uno descubre que tiene tal o cual defecto psicológico y lo elimina, entonces viene a saborear el trabajo. Es un sabor inconfundible. Pero cuando uno, después de haber trabajado, abandona el trabajo sobre sí mismo y vuelve a tomar las experiencias de la vida tal como antes, es decir, vuelve a reinvertir el sentido de las experiencias, entonces indubitablemente sentirá otra vez el mismo sabor de la rutina diaria, el mismo sabor a vida de siempre. Hay pues que distinguir claramente entre el sabor trabajo y el sabor de la vida rutinaria. Por eso yo les digo a ustedes, mis caros hermanos, no huyan de las experiencias de la vida. Aprovechen hasta la más simple experiencia para el autodescubrimiento. Cualquier evento, por insignificante que sea, nos permite el autoconocimiento. Para que precisamente es en relación con las distintas gentes, como viene uno a autodescubrir, a descubrir sus propios errores. Es que afloran tan espontáneos, que basta estar en estado de alerta para verlos. Defecto descubierto debe ser trabajado, debe ser enjuiciado, debe ser analizado correctamente, debe ser comprendido a través de la técnica de la meditación. Posteriormente viene la ejecución, la disolución. Cualquier agregado psíquico puede ser disuelto con la ayuda de Devi Kundalini Chakra, nuestra Madre Divina. Si nosotros le suplicamos que elimine de nuestro interior el agregado psíquico que hemos comprendido, ella así lo hará, lo desintegrará y quedaremos libres de tal defecto. Cuán dichoso se siente uno cuando elimina de sí mismo algún defecto. Siente uno como si le hubieran quitado una abrumadora carga de encima. Cuánta dicha. Y a medida que los distintos agregados psíquicos se van desintegrando, la esencia, el Buddhata, se van siendo liberados. Y cuando todos los agregados han sido reducidos a polvareda cósmica, desaparece la conciencia egoica
si solo queda la conciencia limpia del ser, la conciencia pristina, original. Así pues, bien vale la pena que aprovechemos las experiencias prácticas de la vida para el autodescubrimiento. Sin ellas, no sería posible el autodescubrimiento. Aquellos ermitaños que en tiempos idos se encerraron en las cavernas para meditar, alimentados por ahí con hierbas, raíces del bosque, realizar en sí mismos el vacío iluminador. Una cosa, mis queridos hermanos, es experimentar el vacío iluminador. Y otra cosa es, en verdad les digo, realizar en sí mismos al vacío iluminador. Hubo santos, místicos, ermitaños en el Oriente que experimentaron el vacío iluminador. Pero, como quiera que no trabajaron sobre sí mismos, como quiera que no eliminaron los agregados psíquicos, no pudieron realizar en sí mismos el vacío iluminador. Experimentar la naturaleza del vacío iluminador es útil, mis queridos hermanos, muy útil. Pero si solamente nos quedamos en ese estadio del ser y no autorrealizamos interiormente el vacío iluminador, habremos perdido el tiempo, lamentablemente. No podríamos verdaderamente realizar en sí mismos el vacío iluminador si antes no trabajáramos desintegrando el ego, el mí mismo, el sí mismo. Así pues, vale la pena reflexionar profundamente en todas estas cosas. A medida que nosotros vayamos desintegrando en sí mismos al ego, la conciencia se irá liberando. Y cuando absolutamente hayamos logrado la desintegración absoluta del mí mismo, la conciencia estará absolutamente liberada. Entonces el vacío iluminador habrá sido realizado en cada uno de nosotros. Solo aquellos que han realizado en sí mismos el vacío iluminador pueden vivir en los planetas del Cristo. Sepan ustedes que alrededor de cada sol que nos ilumina giran los planetas del Cristo. Ellos son de naturaleza espiritual, no material. Hay dos naturalezas. La una es mutable, pasajera, perecedera. Es la naturaleza del mundo físico. Mas hay otra naturaleza, la naturaleza de los planetas del Cristo. Es inmortal, inmutable, imperecedera, terriblemente divina. En esos planetas viven las humanidades divinas. Dentro de cada criatura de esas mora el Cristo. El Cristo resplandece en cada criatura. Pero intentar convertirse en habitantes de los planetas del Señor sin haber eliminado el ego es absurdo. Querer eliminar el ego renunciando a las experiencias de la vida, o protestando contra las mismas, o desesperándose, o identificándose con cada evento, es estúpido, porque el material didáctico para la autorrealización no sale de ninguna otra parte, sino de las experiencias de la vida. Así pues, tomemos cada experiencia, por dolorosa que sea, con alegría. Pensemos en que nos da el material didáctico suficiente para la autorrealización. No cometamos el error de identificarnos con ningún evento, mas tampoco cometamos el error de repudiar evento alguno. Cada experiencia de la vida es útil. Cuando hayamos disuelto la totalidad del ego, nuestra mente interior se habrá abierto. Ya les he dicho a ustedes que hay tres mentes, y hoy se los repito. La primera podemos denominarla la mente sensual. En ella está la levadura de los saduceos, groseros y materialistas. La segunda es la mente intermedia, y tercero es la mente interior. En la mente intermedia están las creencias de las distintas religiones. Es la levadura de los fariseos. Jesús el Cristo dice: cuidaos de la levadura de los saduceos y de los fariseos. Es decir, cuidaos de las doctrinas de los saduceos materialistas y de los fariseos hipócritas. Esas son palabras del Evangelio del Señor. ¿Qué puede saber la mente sensual sobre lo real, sobre la verdad? Nada. ¿Por qué?
porque ella elabora sus conceptos de contenido exclusivamente con los datos aportados por los 5 sentidos. La mente intermedia tampoco sabe nada de lo real. Allí están las doctrinas de los fariseos. Bien sabemos que ellos asisten a sus templos para que otros los vean, asisten a sus santos oficios o ritos para que otros digan de ellos lo mejor, mas nunca trabajan sobre sí mismos, fundamentan su religión exclusivamente en las creencias, y eso es absurdo. Con la muerte del ego se abre la mente interior, y esta es distinta. Esta funciona con los resortes de la conciencia. Esta recibe los datos de la conciencia superlativa del ser, y con tales datos elabora sus conceptos de contenido. Como quiera que la conciencia trascendental y superlativa del ser tiene poder para experimentar lo real, la verdad. Obviamente la mente interior, al ser así informada, tiene buenos datos para elaborar sus conceptos de contenido. Por algo es que a la mente interior se le denomina razón objetiva. Por algo es que a la mente sensual se le denomina razón subjetiva. Quien tenga desarrollada la mente interior conoce lo real, conoce la verdad, conoce eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, conoce los misterios de la vida y de la muerte, no porque otro se los diga o se los deje de decir, sino por experiencia mística directa. Quien tenga desarrollada la razón objetiva es un iluminado. Mas hay 6 grados de desarrollo de la razón objetiva. Estos 6 grados se conocen por los tridentes que existen en los cuernos. ¿A qué cuernos me estoy refiriendo? A los cuernos de plata de los hierofantes, a los cuernos de Lucifer. Este Lucifer no es otra cosa sino la reflexión del Logos en nosotros, la sombra del Señor, ubicada dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro universo interior, para nuestro bien. ¿Podríamos acaso ascender hasta el Gólgota del Padre por otro camino que no fuera el cuerpo de Lucifer, las espaldas de Lucifer? Imposible. ¿Podría alguien acaso trabajar en la forja de los cíclopes sin el impulso de Lucifer? Imposible. Lucifer da el impulso. Si nosotros sabemos clavar la lanza en su costado, lo vencemos. Vencido el dragón, subimos, usando su espalda como escalera. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. Si logramos vencer a Lucifer, subimos de grado en grado por sus espaldas. Cada triunfo sobre Lucifer implica de hecho un peldaño en el ascenso. Así de peldaño en peldaño llegamos a la cumbre del ser. Subimos por la montaña del ser. Así que los 6 grados de desarrollo de la razón objetiva están en los cuernos de Lucifer. Sí, ahí está la marca. Quien tan solo tenga un tridente en esos cuernos no ha subido sino un grado. Quien tenga 2 tridentes indica un segundo grado de desarrollo en su razón objetiva. Quien tenga un 3 ha perfeccionado su mente hasta el 3er grado de su perfección objetiva. Pero quien tenga los 6 grados de los 6 tridentes en sus cuernos habrá alcanzado la perfección absoluta en la razón objetiva del ser. Habrá llegado al sagrado anclaje y podrá permanecer en él. Será perfecto. Todos los coros de las ecolaptías de este universo, 4 grandes coros o grupos, les obedecerán y venerarán. O mejor dijéramos, le obedecerá, le venerará. Tener los 6 grados de la razón objetiva es haber llegado a la absoluta iluminación, al conocimiento objetivo absoluto sin lagunas de los misterios de la vida y de la muerte, de los misterios del logos, de los misterios del abismo y del cielo. Pues habrá abierto completamente su mente a lo real. Por eso, quien llegue al 6º grado puede reposar en el sagrado anclaje. Quien llegue al 6º grado se encuentra tan solo a 3 grados
de la infinitud que todo lo sustenta. Y esto hay que saberlo entender. Quiero pues que los hermanos reflexionen profundamente en esto. Mucho se ha hablado sobre los chakras, discos, ruedas magnéticas del cuerpo astral. ¿Son útiles? Sí, son útiles. Pero todas esas ruedas, chakras, discos, magnéticos, etc., a pesar de ser tan maravillosos, pues nos permiten las extrapercepciones. Resultan en verdad como míseras bujías de cebo ante la razón objetiva del ser. Puede la clarividencia, por ejemplo, ser muy hermosa. ¿Quién negaría los poderes intrínsecos de los chakras? ¿Quién negaría los poderes intrínsecos de la Ajna chakra? Mas ellos en sí mismos son como el fuego de un cerillo comparado con la luz del sol. Así son, si los comparamos con la iluminación que da la razón objetiva del ser. De manera que, ¿cuál es el máximo o los máximos poderes que el anacoreta gnóstico puede lograr? ¿Estarán en los chakras? ¿Dónde estarán? En verdad, hermanos, les digo que no están en los chakras. Entonces, ¿dónde están? Les digo en verdad, están en la razón objetiva del ser. Mas para perfeccionar la razón objetiva del ser, se requiere la eliminación de los elementos subjetivos de las percepciones. O en otros términos, la eliminación de los diversos yoes. Si así procedemos, si nos resolvemos a pasar por la aniquilación budista, tan temida para los señores del teosofismo, y solo entonces podemos en verdad reposar en el sagrado anclado. Hay dos psiquismos. El inferior está relacionado con los chakras. El superior, que pertenece a la conciencia superlativa y trascendental del ser, a los valores étnicos de lo divinal, de lo trascendental, a la cultura universal, espiritual, divinal. Que el psiquismo inferior no cumpla finalidades sería absurdo negarlo. Sí cumple algunas finalidades. Que el desarrollo de los chakras sea inútil, no digo así, no pienso así. Es útil hasta cierto punto, pero no es todo. Cuando uno ha despertado conciencia y ha abierto en verdad la razón objetiva, y puede la razón objetiva o mente interior servir de instrumento a la conciencia, entonces la iluminación del ser es absoluta y supera a todos los chakras, pasa más allá de los chakras, entra en el terreno del superhombre, del Buda, del iluminado Buda. Quiero que los hermanos comprendan este aspecto intrínseco tan profundo. Quiero que entiendan también por tal motivo la necesidad de pasar por la aniquilación budista. Si así lo hicieren, no les pesará. Abrirán su mente interior y llegarán a poseer la iluminación. No quiero decir que antes no sea posible la experiencia del vacío iluminador. Es posible. Como ya les he dicho a ustedes, una cosa es la experiencia del vacío iluminador y otra cosa es la realización íntima del vacío iluminador. Cualquier anacoreta puede experimentar el vacío iluminador, pero eso no implica forzosamente la autorrealización íntima del vacío iluminador. Nadie podría realmente autorrealizar el vacío iluminador en sí mismo, en tanto no haya eliminado o desintegrado todos esos agregados psíquicos inhumanos que llevamos en nuestro interior. Vale la pena que comprendamos pues todo esto, que reflexionemos profundamente. En el proceso de desintegración del ego hemos de sangrar profundamente y necesitamos lavar nuestros propios pies con la sangre del corazón, si es que queremos quedar completamente puros. La autorrealización íntima del ser es muy grave, gravísimo. Ha de pasar uno por torturas espantosas. Muchas veces tiene uno que renunciar a lo que más ama. Tiene uno siempre que estar dispuesto
a perder lo más querido. Y repito, lavar sus pies en la sangre del corazón. Necesita uno convertirse en algo diferente, en algo distinto. Hasta la misma identidad personal ha de perderse. Esto quiere decir que un día habremos de buscar hasta nuestra misma identidad actual y ya no la hallaremos. Se habrá perdido para nosotros mismos, porque nosotros nos habremos convertido en algo diferente. Necesitamos volvernos distintos, diferentes, cambiar radicalmente. ¿Cómo podríamos cambiar totalmente si conserváramos nuestra actual identidad? En este camino, mis queridos hermanos, hay procesos dolorosos, muy dolorosos. El que quiere empezar con éxito debe empezar con algunos sacrificios físicos, disciplinarios. Yo empecé mi actual existencia caminándome a algunos países enteros a pie, sin 5 centavos entre la bolsa, durmiendo en las montañas, envuelto en mis propios trapos para desafiar la plaga, llegando a los pueblos sin dinero, o bien acostándome por ahí debajo de los aleros de las casas, cuando tenía tales techos o aleros, porque ahora las edificaciones se han vuelto tan crueles que si le cae a uno la lluvia no tiene más remedio que soportarla. Así es la crueldad. Y no me pesa haber caminado sin dineros, países enteros. No me pesa haber sufrido la tormenta y los huracanes. No me pesa haber llegado a pueblos donde nadie me conocía y sin un céntimo entre la bolsa. Así empecé, y mucho que me sirvió. Yo empecé en una forma natural. Mi padre, que está en secreto, quiso que así empezara, y así empecé. A otros les ha tocado empezar así, porque su gurú así lo ha establecido para su bien. Conozco el caso de un gurú de ojos negros penetrantes y mostachos negros. Organizó sus discípulos para una caravana. Recorrió países enteros para llegar a Grecia. Lo digo, para llegar a Persia, dispensa, desde Rusia. Caminar por ahí entre la nieve. Mujeres, hombres, algunos con el pie descalzo, sangrando, durmiendo en las montañas, expuestos a los lobos, firmes en la disciplina, hasta llegar a ese país de Persia, sencillamente para encontrar una casa desocupada donde... Tontería, diría cualquiera. ¿Cómo es posible un viaje con un grupo de personas que están sufriendo a través de las montañas y del hielo, durmiendo en la noche en las selvas, expuesto a los lobos del invierno? ¿Con qué objeto? Congruente parecería. Para llegar por último a una casa que había alquilado, pues para eso no se necesita de todo eso. Se podría haber hecho el viaje de un maravilloso automóvil o en un avión. El gurú sabía lo que hacía. Y si el discípulo va a la derecha, el gurú lo jalaba a la izquierda. Y si jalaba el discípulo a la izquierda, el gurú como al caballo le jalaba las riendas para que mirara hacia la derecha. Y a sufrir un poco. Sus discípulos se forjaron desde un principio en la dura disciplina y resultaron magníficos. A mí me tocó también forjarme en principio en esa dura disciplina. Mi padre, que está en secreto, así lo hizo. No lo había entendido. Mucho más tarde en el tiempo lo entendí. Que él había seguido conmigo el mismo proceso que han seguido todos los gurús de los tiempos, sometiendo a los estudiantes, primero que todo, a esas duras pruebas. Y no hay duda de que fueron magníficos los estudiantes que por las mismas pasaron. Así, queridos hermanos, tiene uno que ir eliminando de sí mismo muchas pésimas costumbres, hábitos adquiridos que uno mismo ignora que los tiene, movimientos mecánicos sin sentido, etc. Tiene uno que hacerse consciente de todos sus gestos y actitudes y eliminar lo que no sirve. Todo esto requiere una observación muy rigurosa de sí mismo. En principio es conveniente esa dura disciplina de los viajes dolorosos y cruentos, de las torturas del camino, a fin de forjarse desde un principio como debe forjarse en la lucha. Se requiere no desmayar pues en la cuestión de la autoobservación psicológica. A medida que uno se vaya autoobservando, va descubriendo cuántos yoes que tenía,
Yo es que ignoraba que tenía. Uno se queda asombrado cuando se autodescubre. ¿Qué diríamos de un caballero honrado, sincero, trabajador, magnífico ciudadano, intachable, incapaz de quitarle un céntimo a nadie, que de pronto descubra que en el fondo de sí mismo posee unos cuantos yoes ladrones? Imposible, dirían cualquiera. Imposible. No, en esto no hay nada imposible. ¿Qué diríamos de una dama honesta, magnífica esposa, virtuosa, entregada a su hogar, que de pronto autoexplorándose profundamente descubriese en el fondo de sí misma toda una legión de yoes prostitutas? Qué incongruente, dirían muchos, al oír una explicación de estas. Qué ilógico, qué paradójico. Pero en el terreno de la psicología profunda, todo esto es posible. En el fondo de cada uno de nosotros hay una creación equivocada. Yoes de los antiguos tiempos. Yoes que personifican errores espantosos. Y lo más grave es que dentro de los mismos está embotellada la conciencia, siempre y enfrascada, siempre procesándose en virtud de su propio embotellamiento. ¿Cuál es el peor obstáculo que existe para la disolución del ego? ¿Cuál será la peor inconveniente? Lujuria. Sí, es una palabra terrible. ¿Mas quién no la tiene? ¿Quién de los aquí presentes podría decir que nunca ha tenido lujuria? Cuán difícil es desarraigarla de sí mismo. Cuando nosotros la analizamos cualquier yo de lujuria, venimos a evidenciar que se procesa en cada uno de los tres cerebros en forma diferente. En el cerebro, dijéramos, puramente emocional, se expresaría como amor. En el cerebro puramente motor instintivo sexual, a través del erotismo. En el cerebro exclusivamente intelectual, como planes, proyectos relacionados con el amor, o con el ser que se ama, o que se cree amar. Sin embargo, de ahí, todos no son sino fenómenos de un mismo yo, que se llama lujuria. Pero vea cuán distinto se manifiesta en el cerebro intelectual, qué forma tan distinta, qué otra forma asume en el corazón, y por último, cuál es su modo operandi en el centro motor instintivo sexual. Repito, en el centro motor instintivo sexual como pasión animal. En el corazón la lujuria asume otra forma, podríamos denominarla como amor. Y en el intelecto asume otra forma, como proyectos relacionados con ese amor, como recuerdos de ese amor. Y es que cada yo tiene sus tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor instintivo sexual. Cada yo es una persona con sus tres cerebros. Eso es obvio. Así pues que dentro de nuestra persona hay miles de personas y cada una de ellas está organizada con sus tres cerebros. Entonces, la personalidad no es más que una marioneta jalada por hilos invisibles. Y ahí yo es muy difícil de arrancar de sí mismo y de desintegrar. Yo es que se confunden con la espiritualidad y con el amor. Se necesita tener, dijéramos, el ojo clínico para verse a sí mismo. Disponer siempre de ese bisturí finísimo de la auto para abrir todo lo que tiene y hacerle la disección a sus valores. Solo así puede saber realmente qué es lo que tiene de verdad. Se necesita mucha observación, mis caros hermanos. Somos espantosamente débiles y nos creemos muy fuertes. Somos criaturas detestables, exageradamente débiles. Nada podríamos hacer si no tuviéramos una ayuda. Obviamente la tenemos. Contamos con el poder de la serpiente sagrada, con la divina madre Kundalini. Solo ella puede de verdad asistirnos para desintegrar los yoes. Solo ella con sus flamas puede reducir a cualquier yo a polvareda cosa. Así intentar desintegrar los yoes sin contar con la ayuda de Devi Kundalini Cham es condenarse a sí mismo al fracaso. Y eso es muy grave. Alguien cuyo nombre no menciono cometió el error de atribuir a la serpiente ascendente
todas las características siniestras e izquierdas de la serpiente descendente. Hay dos serpientes, la que sube y la que baja. La que sube es la Kundalini. Ella se abre paso por el canal de Sushumna, a lo largo de la médula espinal dorsal, llega hasta el cerebro y posteriormente al corazón. La otra, la que baja, se precipita desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre. Es el abominable órgano kundartiguador. Es el abominable órgano kundartiguador, o la serpiente Pitión, que se arrastra por el lodo de la tierra. Tuvo poder realmente para hacernos caer en el error. La otra, la ascendente, es diferente. Tiene poder para liberarnos del error. En el pasado, es claro que algunos individuos sagrados se equivocaron e implantaron en la naturaleza del ser humano el abominable órgano kundartiguador. Pero ¿cómo haríamos nosotros para poder ser salvos? Habrá que plantar en el organismo humano otro órgano como el del kundartiguador, pero que sea positivo, luminoso, antitético, opuesto al kundartiguador. Existe ese otro, y es la Kundalini. La misma palabra lo dice, Kundalini. Kunda nos recuerda el abominable órgano kundartiguador. Lini significa fin, fin del abominable órgano kundartiguador. Esto es, ascendiendo la serpiente Kundalini, el abominable órgano kundartiguador queda reducido a polvo de acoso. En el Génesis aparece la serpiente tentadora del Edén, la horrible Pitión con 7 cabezas, que se arrastraba por el lodo de la tierra y que Apolo irritado hirió con sus dardos. Ese es el abominable órgano kundartiguador. Pues también aparece en la sabiduría antigua Moisés, la serpiente de bronce que se enroscaba en la Tao o lingam generador. Esa es la Kundalini. Gurdjieff comete el error de confundir a la Kundalini con el kundartiguador, a la serpiente que sube con la que baja, y atribuye a la que sube todos los siniestros poderes tenebrosos de la serpiente descendente. He ahí su error. Y ahí la causa por la cual sus discípulos no lograron disolver los yoes. Esa fue su gran equivocación. A base de mera comprensión no es posible disolver los yoes. No niego que con el cuchillo de la conciencia, comprendiendo vivamente cualquier yo, podamos separarlo de sí mismos, de nuestras psiquis. Pero eso, mis queridos hermanos, no es suficiente. Porque el yo separado de nuestra psiquis continuará vivo. No se resignará a permanecer lejos de casa. Intentará una y otra vez volver a ocupar su lugar. Se convertirá en un demonio tentador. Hay que desintegrar el yo que con el cuchillo de la conciencia hayamos separado de sí mismo. Y nadie puede desintegrarlo con otro poder que no sea con el poder de la Divina Madre Kundalini. Solo ella puede reducirlo a ceniza, a polvareda cósmica. Sí, pues lo fundamental, mis queridos hermanos, es morir en sí mismos, definitivamente, para poder abrir la mente interior y gozar de la razón objetiva, que es cognición verdadera de lo real, experiencia íntima del ser, visión búdica trascendental, divinal, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente subjetiva. A medida que ustedes vayan digeriendo todo esto, irán comprendiendo también la necesidad de vivir alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, trabajando siempre en forma constante. Porque así como están, como se encuentran en estos precisos momentos, ustedes no sirven para nada. Tienen una creación equivocada manifestándose a través de una falsa personalidad. Espiritualmente están muertos, no tienen realidad ninguna. Así como están todos ustedes, deben dejar de existir, porque si continúan existiendo así como están, tendrán que ingresar en la involución mineral de las entrañas de la tierra. Así como están muertos espiritualmente. No poseen la razón objetiva del ser.
no han conseguido la iluminación. Yacen como sombras entre las profundas tinieblas. ¿Cuál es la realidad de ustedes? Sombra. Y nada más que eso. Sombra. Necesitan abrir la mente interior. Pero para ello tienen que dejar de existir como míseras sombras. Tienen que volverse despiadados consigo mismos. Porque hoy por hoy ustedes se quieren mucho a sí mismos. Se autoconsideran demasiado. ¿Pero qué es lo que ustedes quieren? ¿Su querido ego? ¿Su desnudez? ¿Su miseria interior? ¿Las tinieblas en que se hallan? Eso es lo que ustedes quieren tanto. No, hermanos. Reflexión. Profundamente. Reflexión. Deben dedicarse a trabajar intensamente sobre sí mismos. Deben comprender el proceso de la lujuria, que es el peor enemigo de la eliminación del ego. El peor enemigo de la disolución. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no la ha tenido? Sin embargo, hay que reducirla a ceniza. ¿Algún hermano tiene algo que preguntar? Habla, hermano. A Gurdjieff se le llama maestro. ¿Él trabajó en la novena esfera o solo trabajó en la comprensión del ego? Trabajó en la novena esfera, fabricó los cuerpos existenciales superiores del ser, pero no logró la desilusión total del ego, porque rechazó a su divina madre. ¿Cómo puede disolver el ego el hijo ingrato? El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Primero que todo, antes de llegar al padre, tenemos que llegar a la madre. Eso es obvio. ¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar en relación con esto? Maestro, ¿por qué siendo Gurdjieff discípulo suyo no conocía que el único camino para la disolución del ego era con la Divina Madre Kundalini? Se olvidó de su base. En antiguas existencias estuvo bajo mi instrucción, pero en su existencia última, pues él, como quiera que estaba lejos de mí, se olvidó también de su divina madre. Ese fue su error. Sin ese poder fuerte, nadie puede desintegrar los agregados psíquicos, porque uno por sí solo no logra nada. El cuchillo de la conciencia permite a uno separar a los yoes que ha comprendido, separarlos de sus psiquis, pero eso no significa disolución. Repito, tales yoes lucharán incesantemente por volver a acomodarse dentro de la máquina orgánica. ¿Hay algún otro hermano que tenga algo que preguntar? No quiero que ustedes no pregunten, sino que pregunten, porque si uno no pregunta, no comprende. Hay veces que es necesario preguntar. Parsifal, en su primera llegada al castillo de Monsalvat, del Monsalvat trascendente, no llegó a ser rey del Grial, por no haber preguntado el porqué de los dolores de Amfortas. De manera que hay que siempre preguntar. Habla, hermano. ¿Cuántos procesos se requieren para llegar a adquirir la razón objetiva del ser? Para llegar a la razón objetiva hay 6 grados. Obviamente la razón objetiva tiene 6 grados, pero el más elevado de los 6 grados pertenece al sagrado ancla y se encuentra a 3 pasos de la infinitud que todo lo sustenta. Ahora, ¿cuántos procesos dices? Tienes que primero morir completamente en ti mismo. Si no desintegras el ego, no desarrollas la razón objetiva. Pero a medida que vas avanzando profundamente en la destrucción del mí mismo, la razón objetiva del ser se va abriendo. Cuando logres el 100% de disolución del ego, la razón objetiva del ser en ti mismo habrá llegado a la plenitud de la perfección. Entonces estarás iluminado absolutamente, y conocerás por experiencia vivida directa todos los misterios del universo. Nada ignorarás y tendrás todos los poderes del cosmos. Esto está más allá de los chakras. Los chakras, repito, no son sino pálidas luces ante la luz del sol. Útiles, pero muy incipientes. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Maestro, esos tridentes de los cuales usted habla, ¿tienen alguna relación con la corona sefirótica? Esto es punto y aparte. No mezclemos las distintas, porque nos convertiríamos en iconoclastas. ¿Qué es un iconoclasta?
un hombre que le están ahí haciendo la disección a todo y revolviendo todo y que nada. Nosotros no somos iconoclastas. Dejemos a cada materia de estudio en su lugar.